La próxima semana llega finalmente a los cines Supergirl, la segunda gran película del nuevo DCU y una de las producciones más importantes para entender el futuro que James Gunn y DC Studios están construyendo. Porque aunque durante años Supergirl ha sido vista solamente como la prima de Superman, esta película busca demostrar que Kara Zor-El es mucho más que eso. De hecho, si Superman fue una historia de un hombre que encontró la esperanza en la humanidad, Supergirl parece ser la historia de una joven que todavía está intentando encontrar esperanza en sí misma. Y eso hace que aquí no vayamos a seguir a una heroína perfecta. No vamos a seguir a alguien que tiene todas las respuestas. Vamos a seguir a una sobreviviente, a alguien que perdió su mundo, a alguien que carga con heridas que Superman jamás tuvo que portar. Y en medio de todo esto, tendremos una aventura espacial, una historia de venganza, el debut de Lobo dentro del DCU, el regreso de Krypto y una adaptación de uno de los cómics más aclamados que DC ha publicado en los últimos años. Así que si quieres llegar completamente preparado al estreno, quédate, porque aquí está absolutamente todo lo que debes de saber antes de ver Supergirl. Pero antes de hablar de Kara, primero tenemos que entender dónde se encuentra actualmente el nuevo universo de DC. Porque aunque este DCU apenas está comenzando, ya hemos recibido varias piezas importantes que nos ayudan a entender el contexto de esta película. Todo arrancó oficialmente con Superman, y más allá de presentarnos una nueva versión del Hombre de Acero, aquella película tenía una misión todavía más importante: demostrar cuál sería la filosofía de este nuevo universo. Un mundo donde los héroes ya existen, donde las personas conocen la presencia de seres extraordinarios y donde el universo es mucho más grande de lo que parece. A diferencia de otros reinicios que comienzan desde cero, James Gunn decidió construir un universo que ya está en movimiento. Cuando conocemos a Superman, Clark ya lleva tiempo operando como héroe, la humanidad ya sabe quién es, y el concepto del superhéroe ya forma parte de la vida cotidiana. Esto es importante porque significa que Supergirl no será una historia de origen tradicional. Cuando inicie esta película, Kara ya será Supergirl. El verdadero viaje será descubrir quién es ella como persona. Y de hecho, una de las escenas más comentadas de Superman fue precisamente la aparición de Kara Zor-El. Una aparición breve pero suficiente para mostrar esta versión del personaje como completamente distinta a Clark. Mientras Superman transmite tranquilidad, mientras Clark trata de actuar como la persona más madura de la habitación, Kara parece mucho más impulsiva, más caótica, más rebelde, e incluso la dinámica que tiene con Krypto dejaba claro que estamos ante una personalidad completamente diferente. Y eso tiene sentido porque aunque ambos vienen de Krypton, la experiencia de vida de Kara fue radicalmente distinta. James Gunn ha explicado que Superman tuvo la fortuna de crecer rodeado de amor. Los Kent le enseñaron compasión, le enseñaron la empatía, le enseñaron la esperanza. Y Kara no tuvo esa experiencia. Ella pasó años observando que las personas que conocía morían mientras Krypton llegaba a su fin. Y aunque eventualmente logró escapar, estas heridas nunca desaparecieron. Por eso esta película no tratará solamente sobre salvar galaxias o derrotar villanos. También trata sobre una persona que sigue intentando encontrar su lugar en el universo. Y justamente ahí es donde comienza nuestra historia. Y cuando la mayoría de las personas escuchan el nombre de Supergirl, automáticamente los llevará a pensar en una versión femenina de Superman. Pero sí, algo que han intentado dejar claro en los cómics modernos y en esta adaptación cinematográfica es que Kara Zor-El es un personaje completamente diferente. Sí, provienen del mismo planeta, tienen prácticamente los mismos poderes, comparten la misma herencia kryptoniana, pero emocionalmente son personas muy diferentes. Y todo se reduce a una sola palabra: el trauma, porque mientras Clark apenas era un bebé cuando abandonó Krypton, Kara ya tenía edad suficiente para comprender lo que estaba ocurriendo. Tenía recuerdos, tenía amigos, tenía una familia, tenía un hogar. Y cuando todo esto desapareció, ella fue plenamente consciente de la tragedia. Imaginen un momento lo que significa esto. Superman perdió un planeta que nunca conoció realmente. Kara perdió un planeta que amaba. Clark siempre tuvo Smallville, y Kara nunca tuvo la oportunidad de construir algo similar. Precisamente por esto la película parece abordar la idea muy interesantemente, porque nos pregunta, ¿qué ocurre cuando alguien con el poder de una diosa todavía está intentando sanar emocionalmente? Porque esa es la verdadera esencia de Kara. No es una historia sobre volar, no es una historia sobre lanzar rayos láseres, es una historia sobre identidad, sobre pérdida, sobre crecimiento y sobre la dificultad de encontrar esperanza después de haberlo perdido todo. Además, según la premisa oficial, esta historia comenzará durante el cumpleaños número 23 de Kara. Mientras viaja por el espacio acompañada por Krypto, ella conoce a una joven llamada Ruthie, y a partir de este encuentro termina involucrándose en una misión de venganza que la llevará a recorrer distintos mundos de la galaxia. Pero como suele ocurrir en las mejores historias, el viaje físico probablemente sea menos importante que lo que realmente pasa emocionalmente, porque todo apunta a que esta aventura obligará a Kara a enfrentarse nuevamente a las heridas que lleva cargando desde la destrucción de Krypton.
Una de las razones por las que Woman of Tomorrow fue tan recibida como cómic es porque entiende que las grandes historias no dependen únicamente de su protagonista. Los personajes que rodean a Kara son fundamentales para comprender quién es ella realmente. Y esto parece mantenerse intacto en la película, así que vamos a hablar un poco de cuáles son los personajes clave para esta película. Y empecemos por Ruthie. Si existe un personaje que puede robarse esta película junto a Kara, probablemente sea ella, porque aunque muchos espectadores todavía no la conocen, en el cómic original es prácticamente el corazón de la historia. Todo comienza cuando Cream asesina a su padre. A partir de este momento, Ruthie dedica su vida a encontrar al responsable. No importa cuánto tarde, no importa cuánto tenga que sufrir, ella quiere justicia. O al menos eso es lo que ella cree al principio. Porque conforme la historia avanza, la línea entre la justicia y la venganza comienza a desaparecer. Y es precisamente ahí donde entra Supergirl. Lo interesante es que ambas están cargando con pérdidas enormes. Ruthie ha perdido a su familia. Kara ha perdido el mundo entero en el cual ella vivía. Y aunque sus experiencias son diferentes, ambas entienden exactamente lo que significa vivir con dolor. Por eso la relación entre ellas es tan importante, porque Ruthie no solo impulsa la historia, también obliga a Kara a cuestionar muchas de sus propias creencias. Ahora hablemos un poco del villano. Krem, interpretado por Matthias Schoenaerts. Él es el principal antagonista de la película, pero más allá de ser un villano de turno, Krem funciona como el detonante de todo. Su crimen es el evento que pone en marcha la historia. Su persecución es lo que une a Kara y a Ruthie, y sus acciones obligan a ambas protagonistas a tomar decisiones cada vez más difíciles. La verdadera pregunta no es si Krem será derrotado. La verdadera pregunta con este personaje es cuánto cambiarán Kara y Ruthie durante el proceso. Y probablemente llegamos al personaje que más curiosidad genera, porque después de años de rumores, Jason Momoa finalmente se convierte en Lobo. Y honestamente es difícil imaginar una combinación más perfecta. Para quienes no conozcan al personaje, Lobo es un cazarrecompensas intergaláctico extremadamente poderoso, muy violento, sarcástico, arrogante y completamente impredecible. Es uno de esos personajes capaces de ayudar a los héroes en una escena y provocar un desastre gigantesco a la siguiente. Su presencia también es importante por otra razón. Lobo amplía enormemente la escala del DCU, porque confirma que el universo está lleno de especies, planetas, organizaciones criminales y conflictos que apenas estamos empezando a conocer, y eso podría ser clave para futuras historias cósmicas. Y otro personaje que está aquí es Superman, y aunque todo indica que su participación será limitada, el regreso de Clark Kent es importante, no solo porque ayuda a conectar la película directamente con Superman, sino porque también sirve como un punto de comparación constante con Kara. Durante años ambos personajes han estado ligados, y esta película parece interesada en explorar precisamente qué es lo que los hace diferentes. Y después de convertirse en uno de los personajes favoritos tras Superman, Krypto regresa aquí con un papel mucho más importante. Considerando que acompaña a Kara durante prácticamente la aventura, no sería extraño que terminaran robándose más de una escena. Además, ya hemos visto en los trailers que parece ser que va a ser envenenado por Krem, cual puede inyectarle todavía más nostalgia e importancia a este personaje durante la película. Y ahora sí, después de hablar del universo, de Kara, de los personajes que la rodean, vamos a resumir todo en los puntos más importantes que debes de tener frescos antes de entrar a la sala de cine. Porque si recuerdas estas cosas, prácticamente estarás listo para entender todo lo que ocurre en la película. Lo primero es que sí, Superman y Supergirl comparten origen, pero no comparten historia. Este es probablemente el punto más importante de todo el video, porque como ya te lo dije, vienen de Krypton ambos poseen prácticamente los mismos poderes y sí, son familia, son primos, pero sus vidas fueron completamente diferentes. Clark, como lo vimos, creció rodado de amor gracias a Jonathan y Martha Kent. Tuvo una infancia estable, tuvo amigos y tuvo un hogar. Pero Kara no, ella creció viendo cómo desaparecía el mundo el cual conocía, y esa es la diferencia que los define completamente a quienes son en día de hoy. Si entras a la película pensando que Supergirl es simplemente una versión femenina de Superman, probablemente te vas a sorprender bastante. El segundo punto es que Kara sigue cargando con el peso de Krypton. Uno de los temas más importantes de esta historia prácticamente es el trauma, porque a diferencia de Clark, Kara recuerda a Krypton, recuerda a su familia, a su gente, al planeta que perdió, y aunque han pasado años, estas heridas siguen formando parte de ella. Por eso esta película parece enfocarse mucho más en el aspecto emocional del personaje que en sus poderes. No se trata únicamente de qué puede hacer, se trata de quién es. Si solamente has visto los avances, es posible que pienses que Ruthie será solo un personaje secundario más, pero todo apunta a que podrá ser una de las piezas centrales de la historia. Ella es quien pone en marcha la aventura, ella es quien impulsa la búsqueda de Krem y probablemente también será quien obliga a Kara a enfrentarse a varias preguntas incómodas sobre la justicia, la venganza y la responsabilidad. No se sorprendan si termina siendo uno de los personajes favoritos del público cuando salgan del cine. Y a diferencia de muchas películas de superhéroes donde el objetivo es salvar el mundo, aquí la trama parece mucho más personal.
Todo comienza porque Ruthie quiere encontrar al hombre que destruyó a su familia, y a partir de ahí veremos una persecución que atraviesa distintos rincones de la galaxia. Sin embargo, la gran pregunta no será si logran encontrar a Krem, la verdadera pregunta será qué están dispuestas a hacer una vez que lo encuentren. Algo que también tenemos que tener presente es que la mayor parte de la historia va a ocurrir muy lejos de la Tierra. Eso significa nuevos mundos, nuevas culturas, nuevas especies, nuevas amenazas y una oportunidad para que DC Studios nos muestre una parte completamente diferente de este universo. De hecho, podría ser la producción más cósmica que hemos visto dentro de DC hasta ahora. Y esto es algo que vale la pena recalcar. Muchas personas escuchan universo compartido y automáticamente piensan que necesitan ver 50 películas y 20 series para entender lo que está ocurriendo. Bueno, pues para esta película no es el caso. El propio James Gunn ha insistido que cada proyecto debe de poder disfrutarse por sí mismo. Obviamente, si viste Superman ayudará a entender un poco mejor ciertas referencias, pero la historia está diseñada para que cualquier persona pueda sentarse en la sala y seguir viendo la aventura sin problemas. Y aunque estoy seguro de que sí, habrá peleas, habrá poderes y habrá secuencias espectaculares, me parece que todo apunta a que el verdadero corazón de la historia estará en el personaje, en las emociones, en los conflictos y en su crecimiento. Por eso Woman of Tomorrow fue tan querida como serie para los lectores, y por eso muchos fans tienen tantas expectativas con esta adaptación. Finalmente, hay algo que no debemos de perder de vista. Esta película no existe únicamente para contar una aventura independiente. También sirve para consolidar a Kara dentro de este nuevo universo de DC. Y si la recepción es positiva, no sería extraño que termine convirtiéndose en una de las protagonistas más importantes para los próximos años. Y si después de ver la película decides leer una sola historia de Supergirl, esa historia debería de ser Supergirl Woman of Tomorrow. Porque no solamente es la principal inspiración para esta adaptación, también es considerada por muchos lectores como la mejor historia de Supergirl jamás escrita. Y para entender por qué James Gunn decidió adaptar precisamente este cómic, primero tenemos que entender por qué lo hizo tan especial. Cuando Tom King y Weekly Selby lanzaron Woman of Tomorrow en 2021, mucha gente esperaba otra aventura tradicional de superhéroes, pero lo que recibieron fue algo completamente diferente. Aunque la protagonista es una kriptoniana capaz de mover planetas, la historia nunca gira alrededor de sus poderes. Gira alrededor de sus heridas, de su dolor, de la pérdida que sigue cargando incluso años después de la destrucción de Krypton. Y tal cual como parece que lo veremos en la película, la historia arranca en su cumpleaños, y lo hace de una forma bastante curiosa. Ella viaja a un planeta con un sol rojo, y para quienes no estén familiarizados con la mitología kryptoniana, los soles rojos anulan los poderes de los kryptonianos. Esto significa que por primera vez en mucho tiempo, Kara puede sentirse una persona normal. Puede sentarse, tomar una bebida, mirar las estrellas y simplemente existir sin ser Supergirl. Pero esa tranquilidad dura muy poco, porque ahí es donde aparece Ruthie, y con ella comienza la historia. Ruthie le cuenta la historia sobre un hombre llamado Krem que asesinó a su padre, y que piensa perseguirlo hasta el final de la galaxia. Lo que consigue es una aventura espacial que lleva a ambas protagonistas por distintos sistemas planetarios. Cada mundo que visitan tiene sus propias reglas, sus propias culturas, sus propios conflictos, y mientras la persecución avanza, la historia aprovecha para explorar quién es realmente Kara Zor-El. No la heroína, no la prima de Superman, no el símbolo, la persona. Y justamente por eso el cómic ha recibido tantos elogios. Porque entendió algo que muchas historias anteriores habían pasado por alto. Supergirl no necesita parecerse más a Superman para ser interesante. Necesita ser ella misma, necesita tener una voz propia, necesita tener problemas propios, y necesita vivir historias que solamente puedan funcionar con Kara como protagonista. De hecho, muchos lectores suelen comparar la importancia de Woman of Tomorrow para Supergirl como la importancia de All Star Superman para Clark Kent. No porque sean historias similares, sino porque ambas lograron definir de forma definitiva quiénes son realmente estos personajes. Por supuesto, la película no sería una adaptación página por página. Ya sabemos que existen cambios importantes. El más evidente es la presencia de Lobo, un personaje que no forma parte del relato original, pero también es posible que algunas localizaciones, algunos eventos e incluso ciertos personajes sean modificados para conectar mejor con el resto del DCU. Pero todo apunta a que los temas centrales siguen intactos. La pérdida, la esperanza, la justicia, la venganza, la identidad y la búsqueda de un lugar al que puedas llamar hogar. Y honestamente, si la película logra capturar aunque sea parte de lo que hizo tan especial a Woman of Tomorrow, podríamos estar frente a una de las mejores adaptaciones de DC en los últimos años. Llegados a este punto, es momento de separar claramente lo que está confirmado y qué sigue siendo pura especulación, porque conforme se acerca el estreno es normal que empiecen a aparecer teorías por todos lados, pero una cosa son las teorías y otra muy diferente es la información oficial. Así que vamos rápidamente a repasar todo lo que está confirmado. Esta película está dirigida por Craig Gillespie, director conocido por proyectos como I, Tonya y Cruella. El guión corre a cargo de Ana Nogueira, una de las escritoras en las que DC Studios parece tener más confianza para el futuro del universo.
Como ya lo sabemos, Millie Alcock interpreta a Kara Zor-El, y para muchos fans esta será la verdadera presentación del personaje, ya que aquí tendrá la oportunidad de cargar una película completa sobre sus hombros. El cast lo complementan Eve Ridley como Ruthie, Matthias Schoenaerts como Krem, Jason Momoa como Lobo, David Corenswet regresando como Superman y Krypto vuelve a formar parte de esta historia. También sabemos que la película está inspirada directamente en la serie de cómics The Woman of Tomorrow y que la trama seguirá a Kara mientras explora la galaxia junto a Ruthie en una misión que las llevará a recorrer distintos rincones de esta misma. Además, los avances han confirmado que veremos múltiples mundos alienígenas, diferentes especies y una escala mucho más cósmica que lo que vimos en Superman. Ahora bien, también existen varias teorías que circulan entre los fans. Por ejemplo, algunos creen que Superman tendrá un papel mucho más grande de lo que muestran los avances. Otros piensan que la película podría introducir personajes importantes para el futuro del lado cósmico del DCU. Y también existe la teoría de que Lobo podría terminar teniendo un papel más relevante del que DC Studios ha querido mostrar en la campaña de marketing. Y por supuesto, muchos esperan que la película incluya algún tipo de escena postcréditos que conecte con futuros proyectos. Pero de momento nada de esto está confirmado oficialmente. Así que vale la pena entrar al cine manteniendo las expectativas bajo control. A simple vista, algunas personas podrían pensar que Supergirl es simplemente la siguiente película del calendario, pero la realidad es que podría terminar siendo uno de los proyectos más importantes de todo el capítulo 1 de este DCU. Porque Superman ya hizo el trabajo más difícil, presentar el universo, presentar el tono, presentar la visión de James Gunn. Y ahora le toca a Supergirl demostrar que este universo puede crecer, y sobre todo demostrar que puede hacerlos sin depender siempre de los mismos personajes. Durante décadas, DC ha girado constantemente alrededor de Superman y Batman, y aunque eso seguirá ocurriendo hasta cierto punto, si el DCU quiere convertirse en una franquicia duradera, necesita desarrollar nuevos protagonistas, necesita nuevas estrellas, y Kara tiene todo para convertirse en una de ellas. Además, esta película cumple con otra función muy importante, expandir la escala del universo. Porque mientras Superman nos mostró principalmente la Tierra, Supergirl parece abrir completamente las puertas al lado cósmico de la franquicia. Y eso significa nuevos mundos, nuevas civilizaciones, nuevos conflictos y nuevas historias. De hecho, si esta película funciona, podría terminar siendo para el lado especial de DCU lo que Iron Man fue para el lado tecnológico del MCU en sus primeros años. El proyecto que abre una puerta completamente nueva. También está el caso del Lobo, porque introducir a un personaje como él significa que DC Studios está dispuesto a explorar rincones mucho más extraños y extravagantes de su universo. Y honestamente eso es algo que muchos fans llevamos años esperando. Pero quizás lo más importante de todo sea Kara, porque esta película tiene la responsabilidad de convencer al público de que Supergirl puede sostener una franquicia por sí sola, no como un derivado de Superman, no como un personaje secundario, no como la prima de alguien más, sino como una protagonista en toda la extensión de la palabra. Y si lo consigue, podríamos estar viendo el nacimiento de una de las figuras más importantes del DCU para la próxima década. Y ahí lo tienen, todo lo que necesitan saber antes de entrar al cine para ver Supergirl, desde el estado actual del DCU, pasando por la historia de Kara, los personajes que la acompañarán, los cómics que inspiran esta película y la importancia que podría tener para el futuro de la franquicia. Ahora la pregunta queda para ustedes. ¿Creen que Supergirl pueda convertirse en uno de los pilares de este nuevo DCU? ¿Tienen más ganas de ver a Kara, a Lobo o simplemente quieren descubrir qué tan fiel será esta adaptación a Woman of Tomorrow? Los leo en los comentarios, y dentro de muy pocos días saldremos de dudas cuando finalmente llegue a los cines una de las apuestas más importantes de DC Studios para este 2026. Este fue Mike's Basement y nos vemos en la próxima.